Yo cuando alguien dice, quiero emprender, ¿en qué hago? Pues emprende en algo, Claro. y en algo que te guste. Claro. Porque te va a tocar mucho pico pala, mucho trabajo, pues más vale que sea en algo que te gusta, algo que te apasiona. Y luego hay un tema que suele ser el ángulo más difícil, pero que aquellos que lo encuentran una satisfacción especial, que es el de la vocación, que es aquello que el mundo necesita. Y todos conocemos en el mundo social, en el tercer sector, hay gente que lo hace por vocación. Y por vocación puede ser un militar, puede ser un veterinario. O sea, la medicina, médicos y veterinarios, o es por vocación o eso no se paga con dinero. Claro. O sea, o el mundo de las ONGs, el mundo de ayuda a los demás, el mundo. Entonces esa vocación viene del latín vocare, que es la llamada. Cuando decimos algo, invocar, provocar, de ahí viene la vocación, algo que te llama. Bueno, pues entonces tienes que encontrar eso que el mundo necesita. Okay. Y podemos decir, es que necesitamos paz en Ucrania, y necesitamos paz en Gaza. Digo, ya, pero sí, también. Y necesitamos no desforestar el Amazonas, necesitamos sacar los plásticos del mar. Bueno, fenomenal, pero céntrate en tu mundo, alrededor tuyo. Alrededor tuyo seguro que hay muchas necesidades, que también, en definitiva, un emprendedor es aquel que se pone esas gafas de detectar necesidades y buscar y cuando ve una necesidad, propone una solución que intenta construir un modelo de negocio y monetizarla. Entonces, si no sabes hacia dónde buscar esas necesidades, yo siempre digo, puedes mirar los 17 ODS, estos objetivos de desarrollo sostenible, que tienes ahí con todos sus colorines, y quitamos a quitarle todas las capas políticas que estaban muy manipulado y muy politizado. Pero para ordenar, como una brújula, dices, oye, están unos que son para las personas. Sí. La educación, la salud, la igualdad de niños y niñas, la pobreza, acabar el hambre. Eso yo creo que no hay nadie a quien le deje indiferente. Claro. Pero si vamos a ver que eso no te interesa, bueno, están los del planeta. Son people, planet y profit. Las personas, el planeta, los beneficios, la paz y las alianzas. Entonces, bueno, pues oye, pues está la biodiversidad marina, la biodiversidad terrestre, los ecosistemas, el tema del cambio climático. Eso yo creo que debería preocuparnos a todo. Pero, oye, que no me preocupa mucho. Bueno, pues muy bien, vamos a aquellos está el tema del consumo responsable, está el trabajo justo, está la innovación, están las ciudades inteligentes, está la energía. Entonces, seguro que uno de estos hay alguno que te resuena y dices, oye, pues mira, es que es verdad, es que no estamos consumiendo, además forma parte de muchas conversaciones, no estamos consumiendo bien el tema del azúcar o de la ropa o los basilos o los plásticos, lo que se deshace. Creo que hay una oportunidad que a mí me resuena, o creo que tengo una idea sobre cómo, oye, el tema de la energía, aquí en la Costa del Sol, que hay tanto sol, claro. ¿Por qué no aprovechamos la energía fotovoltaica, que es infinita y gratuita, y por qué no aprovechamos para solucionar los problemas? Bueno, entonces, cuando uno encuentra esas necesidades locales, que insisto, que pueden ser más sociales, más naturales, más económicas, más de emprendedor, o juntar, o mejor, eres muy bueno juntando distintas soluciones de distinta gente y creas buenas alianzas. Yo creo que este propio proyecto de Color Comunitaria pues satisface una necesidad social, y detrás de esto hay gente con vocación, como tú y como Carmen, que estáis aquí por vocación. Entonces, y porque os apasiona y porque os gusta y lo hacéis bien. Entonces, cuando de repente empiezas a hacer converger, oye, esa pasión, con esa vocación, con esa misión y esa profesión, eso empiezas a encontrar un estado de satisfacción que no es más que ese Ikigai. Fíjate, los primeros que se fueron... Hoy se habla mucho de las zonas azules. Sí. Las zonas azules son estas zonas en las que la longevidad es mayor, se tiene una larga expectativa de vida. España es una de estas zonas azules, pero hay algunas que son más todavía, en las que se tiene expansión de la vida y extensión de la vida. Que la gente llega a vivir más mayor, pero en mejores condiciones. Y una de estas zonas, que es donde viene el tema de Ikigai, es Okinawa. Okinawa es una isla de Japón, ¿no? De Japón. Todas la recordamos en muchas películas de la Segunda Guerra Mundial, y los marines poniendo la bandera en Okinawa y tal. Bueno, pues Japón tiene una esperanza de vida ligeramente mayor que la española, pero la gente, basta que lleguen a los 86, a los 88, a los 89 años, llegan en mejores condiciones físicas, y psicológicas, y mentales, y hormonales. Y mucho tiene que ver con que cada uno ha encontrado su lugar en el mundo. Han analizado que si el omega 3, que si comen mucho pescado, que si comen mucho arroz, que si están sentados en cuclillas, que se mantienen dinámicos. Hay muchas variables, pero cuando se van a ver el tema de las zonas azules de Grecia y de Croacia y del Mediterráneo, es que toman vino, es que toman aceite de oliva. O sea, cada uno tiene sus buenos hábitos, todos hacen ejercicio, se mueven, pero al final está en que conocen su lugar en el mundo, han encontrado su sentido.
su sentido al día a día. Sentido que yo creo que en nuestra sociedad lo tenemos un poquito desequilibrado. Nacho, al hilo de lo que estás comentando, es decir, claro, yo estoy completamente de acuerdo en ese sentido en el que con todo el ruido que nos rodea a veces es complicado encontrar ese... De hecho, yo siempre hablándolo con unos amigos el otro día, decíamos esto, ¿no? O sea, dije, fijaos qué curioso, para planificar cualquier evento como una fiesta o una salida, mirar cuánto tiempo tomamos de planificación, incluso pensando en qué te vas a poner o incluso qué vas a decirle a la chica que te encuentres y tal, ya pero muy pocas veces nos paramos a pensar en nuestra vida, o sea, ¿qué quiero hacer con mi vida? Todos vamos como en piloto automático, decir, pues acabo el instituto, la universidad, hago esto, otro, me tengo que comprar una casa o casarme en tal momento. Ahora es un poco más complicado todo eso, pero bueno, me tengo que hacer todo eso y vamos en piloto automático todos y nunca nos paramos a pensar. Quería preguntarte si tú, con tu experiencia, puedes recomendar alguna rutina oye, pues tómate tanto tiempo por la mañana para reflexionar sobre tu día o algo por el estilo. ¿Qué podemos hacer en ese sentido? Pues mira, la mejor rutina es la que le funciona a cada uno. Exacto. Y parece una obviedad, pero es que a veces nos intentan vender, por ejemplo, la rutina de las 5 de la mañana, el club de las 5 de la mañana. Pues tío, a mí no me vale. Por mis biorritmos. O sea, yo no soy persona hasta más tarde. Si tengo que madrugar pronto, no funciono. Sin embargo, funciono mucho mejor por la noche hasta tarde. Entonces, y al final, todos los días tienen 60 minutos de 60 segundos para todas las personas. O sea, y todas las semanas tienen 7 días y todos los meses tienen 28 o 30 o 31 días. Entonces, pero hay gente que siempre tiene tiempo para todo y otros que nunca tienen tiempo para nada. Entonces yo creo que uno tiene que también, pues, es conocerse a sí mismo. Vale. Oye, ver si eres, como dices, más búho o alondra. Búho es el que hace la vida nocturna y alondra pues a primera de la mañana. Sí. Y hay gente que necesita o sí una pequeña siesta, una power nap después de comer. Y esos 20 minutos luego le cunden mucho más. Y si se los quitas, luego resulta que cae su energía. Uno tiene que encontrar cuáles son sus niveles de energía. Y lo que sí que creo que es importante es en esos 24 horas al día dejar un tiempo para el descanso. Y uno mismo, hay gente que necesita 8 horas, otros 7. Y cuando me dice, es que yo duermo 5 horas, seguro que algo va a fallar porque el cuerpo, tu cerebro necesita... Puede estar una temporada durmiendo 5 horas o 4 horas y todos lo hemos hecho estudiando y trabajando en proyectos, pero el cerebro necesita sus momentos de reseteo y de relax y de descanso. Damos un tiempo para mantener los niveles de energía y yo recomiendo poner el deporte en la agenda. Deporte, la actividad física, que no significa ir a machacarse al gimnasio, pero a lo mejor sí puedes tener tus ratos de andar, de caminar, y cuanto más mayor te hagas, más importante va a ser. Y luego dejar un tiempo siempre para aprender. Y a lo mejor tienes que apagar ese ruido. Para aprender, para despertar la curiosidad, para aprender algo nuevo. Lo mismo puede ser, y hoy es más fácil que nunca, porque tenemos toda la información del mundo, la tenemos en nuestro móvil o en nuestra tablet. O sea, antes tenías que irte a una biblioteca o tenías que tener muchos libros en casa y a lo mejor llegas a la biblioteca y no estaba lo que tú querías, pero es que hoy puedes tener 10 minutos, media hora libre al día y con media hora puedes ver, ¿por qué no ves una charla TED? Antes hablamos de las charlas TED, vas a aprender inglés y vas a aprender sobre un tema muy interesante. Si ves una cada día, pues son 300 charlas TED al año, que eso es más que ningún otro máster que puedas hacer. O puedes dedicarte, oye, voy a aprender un poquito de inteligencia artificial, voy a dedicarle media hora al día. Lo que creo que es un error es caer en el agujero negro infinito de TikTok o en el scroll infinito de Instagram, que nunca acaba. A veces dices, se me han ido 2 horas, tal, o decir, bueno, pues voy a ver una serie, esta serie nueva de Netflix, joder, y que me la recomienda el algoritmo. Y ves un capítulo, pues voy a ver el siguiente. Y te dice, ¿qué quiero el siguiente? Y dices, joder, he visto 6 capítulos, me he presentado a las 4 de la tarde, son las 9 de la noche, y se me ha ido. Que no digo que está muy bien desinhibirse un poco y relajarse y buscar, pero encontrar decir, oye, bueno, pues encontrar esos momentos, encontrar en esos 24 horas al día, oye, pues tengo 8 de descanso, 8 de trabajo y 8 de vida personal, digamos. Y entre medio pues hay que trasladarse y hay que comer y hay que moverse, y tienes trabajos que son de 10 horas o 12 horas. Pero bueno, encontrar tiempo para tus hobbies, para ese crecimiento personal, físico, mental, y mental es intelectual, aprender cosas nuevas. Yo siempre digo que un día que no has aprendido algo es un día perdido. Claro. Y si no, y de verdad que cada vez insisto mucho en lo de cuidar la salud, y eso es
comida y ejercicio, básicamente, porque también eso va a condicionar mucho tus niveles de energía para lo que tengas que hacer. Claro. Conclusión, rutina, aquella que te funcione, en función de tus hábitos, en función de tu día a día, porque a lo mejor estás obligado, estás estudiando, pues tu rutina es ir a la universidad o al instituto y luego tienes que ir a un estudio, pero vas a poder arañar una hora al día, 2 horas al día, que todos dedicamos a otras cosas. Claro. La media de uso de Internet en España está en 4 horas y media al día. Son 4 horas y media. 4 horas y media es casi navegando por ahí. La mitad de ese tiempo que deberíamos hacer para otras cosas. Pues no digo que no dejas de hacerlo, pero déjalo en 1 hora, 1 hora y media. Y la otra, pues, o navega con un fin productivo. No solamente por estar cotilleando que hacen monarías en TikTok. Nacho, tú eres una persona que ha viajado mucho, has conocido muchas culturas. Este concepto del Ikigai, que a priori puede parecer un concepto universal, quiero saber cómo se aplica a las diferentes culturas. Por ejemplo, en la cultura asiática, no quiero generalizar, pero en general, por lo menos por lo que nos llega y tal, son una cultura como un poco más colectivista, como que vale más el colectivo prima por encima del individuo. En culturas más, por aquí, por Europa y demás, digamos que la cultura es un poco más individualista, generalizando mucho. Pero es muy interesante lo que dices, Expe. Yo me fui con 23 años, me fui a trabajar a Singapur y tuve la oportunidad de vivir y trabajar en Singapur, Malasia, Indonesia, Tailandia, Filipinas, China, Hong Kong. O sea que conozco bastante esa diferencia entre este y oeste y me llamó mucho la atención. La explicación es muy sencilla. En Occidente, en Europa, tuvimos el Renacimiento. Ese Renacimiento, esa transición entre la Edad Media y la Edad Moderna, en la que se pone el hombre como centro de todas las cosas, el antropocentrismo, que lo define muy bien el diseño del el hombre de Vitruvio de Da Vinci, ese hombre que está dentro de un cuadrado y un círculo, y que es la medida de todas las cosas, y es la medida y eso es que se conoce como el antropocentrismo, el hombre como la medida de todas las cosas, y el individualismo y la importancia del individuo creado a Dios, a imagen y semejanza de Dios. Ahí se junta religión y muchas otras cosas. Eso en Asia no hubo ese renacimiento. Entonces, en Asia, en toda Asia, prima la colectividad. Y por eso la gente pues se sacrifican por la colectividad. Claro. En Indonesia le llaman el rotong-gorong, que es el bien común. No sé, entender, por ejemplo, los kamikazes japoneses, es que se sacrifican al individuo, es como si fuese una colmena o un hormiguero, por el bien de la colectividad. Claro. Está mucho más diluida esa individualidad, y eso hace que hoy, por ejemplo, pues el celo o la energía con la que en Europa defendemos los derechos individuales y derechos personales con la ley de protección de datos, así, esto no pasa en China. Ahí estamos en otro nivel de derechos. Pero sin embargo prima el interés colectivo y por eso la inteligencia artificial dice no me andes a mí con tonterías individualistas y personalizadas, y aquí prima el interés colectivo y los datos de todos, y los datos no son tuyos, y montamos todo un sistema montado en torno a ese social scoring, ese crédito social, cosa que en Europa nos parecería escandaloso. Claro. Entonces sí, son diferencias culturales, pero en todas encuentras con que el ser humano en su existencia necesita encontrar el sentido de su vida. El sentido de su vida y de la suya. Es verdad que el sentido de pertenencia a la familia o la pertenencia a la comunidad pues puede ser parte de ese sentido. Pero yo sí que creo que encontrar que cada persona está destinada a encontrar aquello en lo que es bueno, aquello que le gusta, y siente una llamada que a lo mejor puede satisfacer o no puede no satisfacer. Claro. Tú piensas que hace 200 años una persona aquí en Málaga que era pues, su padre era herrero, y era herrero porque su abuelo había sido herrero y su bisabuelo era herrero. Pues hijo, tú vas a ser herrero. Dices, claro. es que yo tengo inquietudes por la música. Dices, pues chico, y por complicado. La poesía, pues lo tienes complicado. Seguramente eres herrero, a lo mejor serías el herrero que mejor cantaba. Esto me ha recordado la película de Billy Elliot. De Billy Elliot, esta del niño bailarín que tiene una llamada, una vocación por el baile, y es de una zona industrial de Inglaterra, que su padre no sé si es minero y tal, no sé qué, y parece que su destino es acabar en la mina, y él tiene que bailar y al final consigue que contra viento y marea hacer su sueño realidad. Claro. En la línea de lo que comentas,
Y al final, cada persona, sea de una cultura más colectivista o más individualista, siempre tiene, como tú has dicho antes, siempre tiene que encontrar su razón de ser, tiene que encontrar su lugar en el mundo. Claro, ¿hasta qué punto? Al final somos seres humanos y aunque seamos individuos, primero tenemos que convivir en sociedad. Al final tenemos que ceder de alguna forma a la colectividad, ¿no? En algunas culturas más, en otras culturas menos. ¿Cómo regulo yo ese radar de, vale, en ciertas decisiones o en ciertos contextos aquí debo ceder más a la colectividad y en este debo ceder más a mi individualidad? ¿Cómo hago esa medición? Mira, yo hace años me encontré con una metáfora, y luego ahora es que escribí un artículo sobre eso, fíjate que hablaba de culturas de cazadores o culturas de granjeros. Y luego esto se refleja muy bien en las culturas corporativas de muchas empresas. Entonces, y parece que tenemos una raíz casi en nuestro ADN, porque históricamente hace 20.000, 30.000, 40.000 años, estaba muy claro quiénes eran los cazadores, aquellos que salían mucho más individualistas, Sí. que tienen más, que salían... Se exponían al peligro. Se exponían al peligro, a buscarlo, iban rastreando la presa, iban rastreando, siguiendo las huellas, y al final cuando la cazaban, cuando volvían a la cueva con carne para todo el invierno, y con las pieles de mamut y con huesos y con esto, pues se hacía una grandísima fiesta y tenían ese talante mucho más agradable. Y luego están los granjeros, Sí. que trabajan la tierra de forma colectiva, que de mucho más cada día con mucha más perseverancia y con mucho más esfuerzo, y dependen pues de que haya sol o de que no haya sol, o de que haya una tormenta o no haya una tormenta o no haya una sequía y tal. Entonces, y socializan y colectivizan mucho más. Y esto lo pongo uniendo con lo que has preguntado. Lo que es muy difícil es que un cazador triunfe en una empresa, alguien que tiene ese ADN cazador, Sí. Triunfe o le vaya bien en una sociedad de granjeros, y al mismo tiempo es muy difícil que a un granjero le vaya mal en una sociedad de cazadores. Que le vaya mal, has dicho. Que le vaya bien, que le vaya bien, okay. perdón, que le vaya bien. O sea, entonces, uno tiene que encontrar, y esto vale en una sociedad o en una empresa o en una comunidad. Entonces hay empresas que son mucho más hablan, además te das cuenta que hablan en primera persona del plural. Nosotros conseguimos, además incluso en el propio relato corporativo, pues venimos de un viaje muy largo y tuvimos unos años buenos, tuvimos unos años malos y tal, entonces, y socializan esos beneficios, y si viene un año malo, pues se bajan todos el sueldo para sobrevivir, muy como pasa aquí con las cooperativas en Andalucía. Y luego hay empresas que son mucho más de cazadores, mucho más, oye, es que el que consiga tantas ventas se lleva un bonus más grande, y si consigue más ventas, pues otro bonus más grande. Tiene estos sueldos supermillonarios, esos son de estas empresas de cazadores, en los que se premia esa búsqueda y se salir a buscar a ese cliente, y ahí pues ese tipo de individualismos y de liderazgos encajan mal. Lo mismo, creo que una persona tiene que conocerse a sí mismo, para reflexionar si tienes más ADN de cazador o de granjero, y rodearte de aquellos en los cuales pues tú encuentres tu espacio, tu flow, como decías tú antes.